Si te han dicho que lo que estás viviendo es porque te mereces ese tipo de vida y esa es la vida que te tocó, pues es tiempo de hacer un alto porque no es cierto. Hola mis amigos, ¿cómo están? Un saludo especial a mis amigos de Al-Anon, Alcohólicos Anónimos, cualquier persona que esté en el proceso de los 12 pasos en recuperación o cualquier persona que sencillamente esté tratando de tener una mejor vida y de tener una renovación en su vida. Gracias por estar conmigo, gracias por siempre acompañarme con estos videos. Y mucho más importante, gracias por compartirlo con personas que ustedes consideran pueden ser, les puede ayudar o les puede servir a alguien, ¿no? Así que muchas gracias, aprecio mucho. Si ustedes están viéndolo por YouTube, por favor denle like, denle a like ahí a suscribirse y pues le apretan a la campanita para poder recibir más de estos mensajes. Pero sí, gracias a todos por estar siempre conmigo y acompañándome y por sus mensajes tan hermosos. Bueno, ya sin hablar mucho, quisiera platicarles esta tarde sobre la importancia acerca de cuál es la historia que nos contamos a nosotros mismos y cómo estamos queriendo recontar esa historia. En algún momento, en algún otro video, creo que les mencioné algo acerca de esto, pero no quise entrar mucho. Esta vez yo quiero más o menos que platiquemos un poco acerca de por qué es importante considerar la historia que nos contamos a nosotros mismos. Pensemos, si tuviéramos que escribir nuestra historia personal, ¿cómo comenzarías vos? En mi caso, nací en Tegucigalpa, Honduras, tal año, en tal ciudad, bajo estas circunstancias, ¿no? ¿De qué manera esta historia que yo me vengo contando está afectando mi vida? Porque este es el punto. Muchos de nosotros pensamos que la historia que nos hemos contado o que nosotros nos han contado acerca de nosotros es la que debe de regular y determinar nuestro futuro. En pocas palabras, la historia que tú te has contado hasta este momento es la historia que ha estado determinando tu futuro. Si nosotros pensamos que nuestra historia es de tomar malas decisiones, de vivir con personas equivocadas, de escoger amigos equivocados, si nuestra historia ha sido de aceptar situaciones de la vida que van en contra de nuestro beneficio, solamente porque esa es la historia que hemos estado repitiendo, pues es tiempo de detenernos y hacer un alto y pensar que esa historia no debe de ser así. Nosotros tenemos el derecho no solamente de contar nuestra historia, pero también de recrear nuestra historia. Nos han dicho, por ejemplo, que de pronto y yo tengo lo que me merezco porque esa es la vida y esa es la vida que me tocó. No. Esa no es la vida que te tocó. Si te han dicho que lo que estás viviendo es porque te mereces ese tipo de vida y esa es la vida que te tocó, pues es tiempo de hacer un alto porque no es cierto. No es cierto. No es la vida que te tocó, es la vida que de alguna forma estás tratando de repetir porque es la que te han dicho que es. Te han dicho que la vida que tienes es la vida que hay que repetirse a uno mismo, que es la vida que heredamos porque es la historia personal que nos hemos construido. Es cierto que hay situaciones que uno no puede controlar, es cierto que hay situaciones que uno quisiera que fuesen distintas, es cierto que hay situaciones donde uno quisiera que la cosa no fuera como uno la ha vivido, pero es precisamente por eso que nosotros debemos recontar nuestra historia. Si tuviéramos que recontar nuestra historia, ¿cómo sería esa historia? Yo sé que muchos de ustedes pensarán que mi historia se puede reducir en una lágrima. ¿Por qué mucha gente no nos ha dicho eso, no? Ay, si yo tuviera que contar mi historia se tendría que contar en una lágrima, como una historia de víctima, una historia de dolor, una historia de mala suerte, una historia de que las cosas salieron mal, una historia de fracaso tras fracaso tras fracaso.
Pero eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer para poder reconstruir nuestra historia, reescribir tu historia y reescribir mi propia historia. Yo ya no quiero seguir reescribiendo o escribiendo mi vida en función de mis errores, ni mis malas decisiones, ni mi pasado. Ni tú tienes la obligación de seguir reescribiendo tu historia en base a tus errores, en base a tus malas decisiones, en base a tu pasado o a tu mala suerte. No. Es tiempo de empezar a recrear tu historia. Y este es el preciso momento en este momento donde estás en tu casa encerrado, donde tienes que repensar cosas, piensa, ¿cómo puedo reescribir mi historia? Quiero reescribir mi historia como una persona sana. Quiero reescribir mi historia como una persona emocionalmente balanceada. Quiero reescribir mi historia como una persona buena. Quiero reescribir mi historia como una persona espiritual espiritual no significa religiosa, espiritual significa una persona que está alimentándose interiormente en su sentido espiritual, emocional. Quiero reescribir mi historia. ¿Cómo podría yo reescribir mi historia? Y darme cuenta que no todo lo que me pasó fue malo. No todas las experiencias que he tenido en mi vida han sido experiencias de fracaso. No todas. Han habido experiencias que han sido buenas y de las cuales tengo que sentirme orgulloso, orgullosa. Han sido experiencias que me han hecho madurar, que me han hecho entender muchas cosas. Malas decisiones que han sido lecciones que yo he dejado pasar por alto. Las malas decisiones y las situaciones que aparentemente son fracasos en la vida no son más que lecciones. El Dao dice algo interesante. El Dao dice que nosotros no podemos tirar las cosas negativas que hemos hecho a la basura solamente porque no las queremos. No. Dice que realmente en esta vida todo hay un balance, un blanco y un negro, hay un yin y un yang, hay arriba y abajo. Es decir, todas esas experiencias negativas que nos pasaron, todas esas cosas que no nos salieron bien, todas esas cosas que no nos siguen saliendo bien, tienen un lado positivo del cual debemos nosotros aprender. Entonces, mi sugerencia para ustedes esta tarde, es que aprendamos a encontrar qué hay del otro lado de la negatividad. ¿Qué hay del otro lado de ese sentido de la mala decisión? ¿Qué hay del otro lado de haber metido las 4? ¿Qué hay del otro lado? Porque del otro lado de la negatividad, del otro lado de la mala decisión, siempre hay algo bueno. Siempre hay el lado bueno. Está la lección que hay que aprender. Está el lado bueno de las cosas malas. Está el lado claro de la oscuridad. Y realmente para que nosotros podamos ver la claridad, debemos de aprender o debemos de haber pasado por la oscuridad primero. Para apreciar el sentido de la felicidad, debimos de aprender a vivir en algún momento el sentido de la tristeza. Para poder apreciar el sentido de la belleza, debimos de haber experimentado lo que es lo feo. Para apreciar el sentido del amor, debimos de haber aprendido, debimos haber vivido y experimentado en algún momento el sentido de la indiferencia. Lo que les quiero decir es que el punto es que todo lo negativo tiene otro lado positivo, y otro lado positivo también tiene un negativo. Esto es Dao. Entonces ustedes aprenderán y aprenderemos que ahora en adelante no debemos de ser tan trágicos y debemos de empezar a reescribir nuestra historia en base a los dos lados. ¿Que ha sido algo negativo? Sí, pero también nos ha dado cosas positivas. Sí, que esta situación no me dio todo lo que yo quería, sí, pero también me dio cosas bonitas, ¿no? Ustedes y yo que vivimos en exilio que nos obligaron, que la vida nos obligó, que las circunstancias nos obligaron a vivir, también hay cosas buenas acerca de esto. Entonces, yo les recomiendo que aprendamos a reescribir nuestra vida
con todo lo bueno y también con todo lo malo, para que aprendamos a darle balance a la vida y que nos demos cuenta que siempre hay una oportunidad, siempre hay un chance, siempre hay un momento, siempre hay una oportunidad de reescribir tu vida. Así que les invito a que en este tiempo de reflexión, de a solas, de estar en casa, empecemos a reescribir la historia de nuestra vida. Así que un abrazo a todos, un beso, como decimos en Honduras, ahí los dejo, que el más vivo, los dejo ahí. Así que un buen abrazo, cuídense, que tengan mucha calma y si salgan pónganse una mascarilla y lávense bien las manos.